Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, ya estamos. Derrotarse, por favor, a todos. Por favor, anótense todos en el listado de asistencia. Ya estamos prontos para terminar lo que es el módulo de cardiología. Estamos por recibir esta y una clase más el día de mañana a cargo de expositores expertos, por supuesto. Y pues luego ya daremos paso a lo que es el tema de dislipidemias, que va a estar el tema del módulo de eh, metabolismo de la glicemia y vamos a hablar de enfermedad tiroidea, entonces saliendo ya de lo que es el módulo cardiometabólico. La siguiente semana pues tendremos otras 3 clases y luego de esto ya estarán listos para su evaluación final y terminar lo que sería la primera parte de esta rotación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos a platicar del tema. Listo. Ok. Bueno, jóvenes, como tema del día de hoy tenemos una clase que es sumamente importante también, ¿verdad? Como todas las que hemos visto. Pero este es un tema que es un poquito más complejo. Recuerdo cuando yo leí este tema de Harrison de medicina interna, leía y me costaba mucho comprender las valvulopatías. Me costaba un poco diferenciarlas, clasificarlas y entenderlas. Por esta razón, igual si ustedes agarran Harrison van a poder leerlas, seguramente van a entender en el momento, pero les va un poco costar lo que es la comprensión total del tema. Por eso esta clase con el doctor Juan Pablo hemos tratado de hacerla lo más, digamos, de alguna manera demostrativa o lo más didáctica posible a través de varias ilustraciones que les van a facilitar a ustedes la comprensión. Pero doctor, ¿y por qué hablamos de valvulopatías? Bueno, valvulopatías, por supuesto, es un tema que tenemos que mencionar. Epidemiológicamente, las valvulopatías han tenido un aumento en su incidencia a lo largo del tiempo y pues definitivamente la principal valvulopatía que aún persiste en nuestro medio es lo que es la enfermedad valvular eh, asociada a enfermedad reumática. Este diagrama que ustedes ven acá, esta imagen es tomada de su libro de texto de Harrison. Recuerden que los valvulopatías a evaluar es capítulo 256, 257, 258 y 259. Entonces son 4 valvulopatías, sobre todo las del lado izquierdo del corazón. En esta imagen que vemos acá, los puntos azules representan la prevalencia de casos de enfermedad reumática y los cuadros en la esquina superior derecha representan de acuerdo a los colores, clasifican a los países de acuerdo a si ha habido una disminución, un aumento moderado o un aumento importante de lo que es la prevalencia por edad de los casos de enfermedad reumática. Entonces, por eso veamos cómo estamos acá, veamos en los países del sur de Asia, en los países de África y veamos lo que pasa en nuestro continente, veamos lo que más claramente vemos ahí Centroamérica, pues si lo asociamos con los colores que tenemos acá, ha habido un aumento del 5 al 10% de lo que es enfermedad reumática y por el tamaño de los círculos tenemos una prevalencia de más o menos de 2.500.000 casos al año. Entonces vemos que en nuestra región, que es esta región de acá, sigue predominando la prevalencia y la incidencia sigue siendo alta de lo que es enfermedad reumática como valvulopatía. Sumado a esto, tenemos población que generalmente tiene trastornos condicionantes como hipertensión arterial de muy mal control, que termina por desarrollar valvulopatías. Tenemos pacientes con enfermedad aterosclerótica importante, tenemos mucha población con infarto agudo al miocardio, aún tenemos pacientes con enfermedades de tipo sífilis que todavía las tienen, enfermedades infecciosas como sífilis. ¿Y por qué mencionamos esto? Bueno, vamos a ir viendo que todos estos son factores asociados al desarrollo de valvulopatías. Entonces, en nuestro medio todavía las valvulopatías son frecuentes. Tengo 2 pacientes ahorita en la emergencia que los han visto los compañeros que están en práctica, que tienen valvulopatías diagnosticadas a través de soplos y estudios de imagen.
Entonces, aún sigue siendo frecuente, aún necesitamos conocerlas y sobre todo porque los tratamientos en nuestros países, en la mayoría de casos, van a ser tratamiento farmacológico. Por eso debemos conocer la importancia de esto. Obviamente la literatura la basamos en su libro de texto, pero nos apoyamos con las guías para el manejo de la enfermedad valvular cardíaca del 2017, volviendo al tema de que nos interesa mucho que conozcan lo que su texto dice, pero también que vayan a la vanguardia de los conocimientos. Bueno, empecemos hablando de la anatomía valvular, como podemos ver esta imagen que tenemos frente a ustedes. Bueno, cuando hablamos de anatomía valvular, estamos hablando básicamente de 4 válvulas cardíacas, 2 que se encuentran en el lado derecho del corazón y 2 que se encuentran en el lado izquierdo. A la vez tenemos 2 válvulas que separan los aurículas de los ventrículos y 2 válvulas que separan los ventrículos de la arteria pulmonar y de la válvula y de la pulmonar propiamente dicha, dependiendo del ventrículo. Bueno, tenemos que las válvulas se clasifican en válvulas semilunares y válvulas sigmoideas. Las semilunares son las válvulas aórtica y válvula pulmonar, y las sigmoideas son las válvulas tricuspidias y válvulas mitrales. Entonces, la válvula tricuspidia es la que se encuentra, como podemos ver en la imagen, separando la aurícula derecha del ventrículo izquierdo del corazón. La válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo en el corazón. Y lo que es la válvula aórtica separa el ventrículo izquierdo de lo que es la aorta. Y lo que es la válvula pulmonar separa el ventrículo de lo que es la pulmonar. Veamos anatómicamente que estas 3 válvulas de aquí en línea tienen 3 orejuelas o 3 valvas. Estas hojuelas, orejuelas, comisuras o valvas tienen mucha importancia conocerlas. Miren todas, esta tiene 3 valvas, esta es una, esta es otra, lateral, media y anterior, esta es una valva, esta es otra valva, esta es otra valva, y estas entonces tienen 3. La única válvula cardíaca que solo tiene 2 es la válvula mitral. Ya vamos a ver la importancia de estos. Anatómicamente normal es que solo esta tenga 2, pero vamos a ver ahorita que la válvula aórtica en muchos casos va a tener solo 2 orejuelas por la fusión de esta comisura que vemos acá y se convierte en válvula bicúspide, como vamos a ver más adelante. Entonces, hablando un poco de estos temas, vamos a ir avanzando y tenemos, ya que hemos hablado de la anatomía, vamos a hablar un poco de las presiones cardíacas. ¿Por qué me interesa que hablemos de las presiones cardíacas? Jóvenes, para que la sangre pueda pasar de la aurícula derecha, como vemos acá, la presión en esta válvula debe ser mayor a la presión del ventrículo derecho, como vemos acá. Para que la sangre desde la aurícula izquierda pueda pasar a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, la presión en la aurícula izquierda debe llegar a ser mayor que la del ventrículo izquierdo. Y asimismo, para que la sangre del ventrículo derecho pueda pasar a la arteria pulmonar, las presiones en este ventrículo deben ser más altas que las pulmonares para que puedan abrir esta válvula. Entonces, de una cavidad a otra, para que la sangre pase a través de las válvulas, la presión en la cavidad que va a abrir las válvulas debe ser mayor que la cavidad hacia la que se dirige la sangre. Entonces, la aurícula derecha debe tener una presión mayor que la del ventrículo derecho para que se pueda abrir la válvula tricuspidia. De igual manera, el ventrículo derecho debe tener una presión mayor que la arteria pulmonar para que la arteria pulmonar, como dice doctor. Bueno, la aurícula derecha debe tener, el ventrículo derecho debe tener una presión mayor a la arteria pulmonar para poder abrir esta válvula, que es la válvula pulmonar. Lo mismo sucede en el lado izquierdo. La aurícula izquierda debe tener cuando tenga una presión mayor a la presión diastólica del ventrículo izquierdo, va a abrir la válvula mitral y va a permitir el paso de sangre. Cuando el ventrículo izquierdo alcance una presión diastólica, una presión mayor a la presión diastólica de la aorta, va a abrir la válvula mitral aórtica y va a permitir el paso de sangre. Entonces, por eso les presento esta diapositiva que es respecto a la hemodinamia,
de cuáles son las presiones intracardíacas y aquí las tenemos. Tenemos de 2 a 8 la presión diastólica a la aurícula derecha. En el ventrículo derecho tenemos una presión sistólica de 15 a 30 y una diastólica de 2 a 8. Entonces, si se fijan, esta diastólica de la aurícula derecha con la diastólica del ventrículo derecho son similares. Y cuando la presión en la aurícula derecha, digamos, es 8, entonces alcanza la presión del ventrículo, la presión diastólica del ventrículo derecho y es capaz de abrir la válvula. Y así vamos haciendo la relación en todas las cámaras cardíacas. Pues por eso les traigo esta diapositiva. No pretendo que memoricen las presiones al interior de las cavidades cardíacas, pero pretendo que conozcan cómo funciona el mecanismo de presiones para que pueda abrir una válvula cardíaca. Todo lo que estamos haciendo ahorita es introductorio para llegar a la parte final cuando hablemos de cada valvulopatía. Bueno, ¿qué tenemos que hablar ahora? Ahora hablemos un poco de lo que son los focos cardíacos, que es otro tema importante a conocer. Cuando usted tenga un paciente enfrente y quiera hacer una evaluación clínica del paciente, usted debe saber localizar qué foco cardíaco está auscultando y debe conocer que el foco aórtico se localiza a nivel de lo que es el segundo espacio intercostal en el borde esternal del lado derecho. El foco pulmonar, estos focos se reciben el nombre de la válvula que está cerca. Entonces aquí obviamente tenemos, si queremos auscultar la válvula aórtica, nos vamos a ir al foco aórtico para escuchar cómo suena. Si queremos escuchar la válvula pulmonar, nos vamos a ir a este espacio para ver cómo suena en el foco pulmonar, que se localiza en el segundo espacio intercostal del borde esternal izquierdo. Siguiendo la línea del borde esternal izquierdo, tenemos dos focos más, el foco accesorio o tercer espacio, que es el foco de Ehrb, es accesorio, y luego tenemos las otras dos válvulas, el foco tricuspidio, que permite auscultar la válvula tricuspidia, y el foco, este se localiza más o menos en el cuarto espacio intercostal, en la línea en el borde esternal izquierdo, y el foco mitral, que debe estar localizado en la línea media clavicular a nivel del quinto espacio intercostal. Recuerden cuando hablábamos de falla cardíaca, que hablábamos que si el latido de punta estaba desplazado, hablábamos de corazón grande. Bueno, en esta zona aquí es donde podemos encontrar el latido de punta. Entonces, al examen físico, estos son los focos cardíacos que podemos auscultar y hay que tenerlos en cuenta y conocerlos porque es aquí, en estos puntos, donde vamos a ir a buscar la presencia de un soplo. ¿Para qué queremos saber si hay presencia o no de un soplo? Para ver si existe o no una enfermedad en cada válvula. Pues sigamos con los principios generales. El síntoma más frecuente de todas las valvulopatías es la disnea, pero es una disnea de esfuerzo. Ya sea que el componente de la valvulopatía sea por estenosis o sea por insuficiencia, van a desencadenar grados de disnea asociados a congestión pulmonar. Las válvulas solo pueden tener dos enfermedades que vamos a ver. Pueden ser estenóticas o pueden ser insuficientes. Cuando hablamos de estenótica es que la válvula se cierra y al momento de tener que abrirse, no tiene la capacidad para abrirse por completo y permitir el flujo de la sangre. Se abre parcialmente y deja obliterada la salida de la luz para la sangre. Eso es estenótico. Y insuficiente es una válvula que cuando debe cerrarse para permitir que la sangre pase a una cavidad que no debe pasar, esta no es capaz de cerrarse por completo y mantiene un flujo permanente de sangre a través de un orificio. Entonces, la válvula que no se cierra por completo cuando debe cerrarse es una válvula insuficiente y la válvula que no es capaz de abrirse por completo cuando tiene que abrirse es una válvula estenótica. Entonces, solo vamos a poder tener valvulopatía estenótica o valvulopatía insuficiente. Las manifestaciones clínicas van a depender de qué válvulas estén afectadas. Obviamente, si tenemos una valvulopatía que afecta al corazón derecho, las manifestaciones clínicas van a ser congestión sistémica, porque recuerden, y lo hemos hablado a lo largo de todo este módulo, que si mi lado derecho del corazón no es capaz de enviar la sangre hacia la circulación central, la sangre se acumula y se va para toda la circulación retrógrada.
para la vena cava superior, vena cava inferior y para los órganos de donde viene la circulación venosa. Entonces me da una congestión sistémica. Cuando mi válvula enferma es la izquierda, lo que no me permite es que la sangre fluya de forma adecuada hacia adelante. Entonces me va a congestionar lo que está atrás. ¿Y qué es? ¿De dónde viene la sangre? ¿De dónde proviene la sangre? Que me va a llegar a mi ventrículo izquierdo, a mis cavidades izquierdas de la circulación pulmonar. Entonces me va a congestionar el pulmón. Es importante tener en cuenta esto, que si yo voy acompañando de la clínica y voy a auscultar un foco pulmonar cardíaco del lado izquierdo, si lo tengo enfermo, encuentro alguna anomalía, debo pensar en una congestión pulmonar. Y si es enfermedad en el corazón derecho, debo pensar que mi paciente pueda tener congestión sistémica. Entonces, hablando, como vamos avanzando un poco, entonces hablemos un poco de qué vamos a encontrar en el examen físico. Bueno, el principal método diagnóstico para que ustedes piensen o sospechen en una valvulopatía es a través del examen físico. Ya tienen una historia clínica del paciente, ustedes ya empiezan a pensar que es una patología cardíaca y vamos al proceso de auscultarlo. ¿Qué es lo que vamos a tratar de auscultar? El soplo cardíaco. Recuerden que los soplos cardíacos semiológicamente tienen características que debemos abarcar, como por ejemplo, cuál es la intensidad del soplo, dónde se localiza, cuál es la intensidad, qué tan fuerte es el soplo, dónde se localiza, si es foco aórtico, foco mitral, foco tricuspidio, foco pulmonar o foco de Ehrlich. ¿En qué momento del ciclo cardíaco se presenta? ¿Qué momentos tiene el ciclo cardíaco? Solo tiene dos, la sístole y la diástole. ¿Hacia dónde irradia? Generalmente los soplos van a irradiar en sentido anterógrado. Si mi enfermedad valvular es aórtica, ¿hacia dónde se dirige la sangre que sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta? Se dirige hacia al callado aórtico, hacia las carótidas, por lo tanto mi soplo va a irradiar hacia las carótidas. ¿Para dónde se dirige la sangre que sale del foco mitral? Al ventrículo izquierdo. Entonces, el soplo va a irradiar generalmente a la axila. Generalmente la irradiación es anterógrada. Y otro elemento semiológico importante es cuál es la respuesta a maniobras, es decir, si realizamos maniobra de Pachón, maniobra de Rivera Carballo, ¿qué tipo de maniobra realizamos para intensificar la auscultación del soplo cardíaco? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, auscultar a un paciente y atenuar o intensificar el sonido del soplo en el corazón izquierdo, pónganlo en decúbito lateral izquierdo. Entonces, a esto nos referimos con cuál es la respuesta a las maniobras semiológicas que hagamos. Entonces, esto es hablando de los soplos. Entonces, ¿cómo pueden ser los soplos cardíacos? Bueno, los soplos cardíacos clasifican en grados. Tenemos grado 1 a grado 6. Semiológicamente todos hemos visto esto cuando pasamos semiología. Esto es a modo de repaso y recordatorio. El grado 1 es aquel soplo que es muy, muy tenue y solo lo vamos a auscultar con maniobras especiales como la que acabamos de hablar. Recordando igual manera que generalmente el grado 1 y 2 son soplos difíciles de auscultar. El grado 3 es audible en toda la región precordial. Este es el que fácilmente vamos a escuchar. Y del grado 4 en adelante van siendo más intensos en la audición y tienen frémito. El primero, el grado 4, es con frémito palpable. El otro, alejando una parte del estetoscopio y solo dejando un vértice pegado a la piel, lo podemos auscultar y tiene frémito palpable. Y el 6 es tan ruidoso que aún separando el estetoscopio es capaz de auscultar el soplo y aparte también tiene frémito. Desde el grado 1 al 3 se van clasificando por la intensidad del sonido. Del 4 al 6 la intensidad es más alta, pero también estos ya se acompañan de frémito. Entonces, continuemos con principios generales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico cuando estamos pensando en una valvulopatía? Bueno, entonces pongan atención a esto porque esto es lo que hacemos cuando vayamos hablando de cada una de las válvulas. El ecocardiograma es un elemento diagnóstico fundamental. Está indicado para los soplos que son grado 3 en adelante, o sea, que tienen una intensidad cada vez mayor, si son soplos de predominio diastólico, si son soplos continuos. Si hacemos un ecocardiograma transtorácico, que es la primera línea del tratamiento, y este nos sale negativo, debemos hacer de igual manera un ecocardiograma
transesofágico, que nos va a dar una mayor sensibilidad y una mayor definición de las válvulas cardíacas. ¿Qué vamos a buscar en el electrocardiograma? Si producto de mi valvulopatía y crecimiento auricular hay arritmias o si fue producto de un infarto o mi enfermedad valvular. Vamos a medir los péptidos que vimos cuando vimos falla cardíaca y vamos a hacer cateterismo cardíaco para ver realmente cómo está la situación de las arterias coronarias circundantes a las zonas donde están las válvulas. Bueno, jóvenes, estos son principios generales. Ahora necesito que me presten atención para lo que vamos a hablar a continuación. Al final de esta clase, estos conceptos que vamos a hablar ahorita son los que yo quiero que ustedes se lleven claros y es una forma de repaso. Esto no está en su libro de texto. Bueno, el ciclo cardíaco está conformado por dos momentos. Una fase sistólica que coincide con la contracción del ventrículo y la expulsión de sangre, y una fase diastólica que coincide con la relajación del ventrículo. Entonces, la fase sistólica es aquella que va del primer ruido cardíaco al segundo ruido cardíaco. La fase diastólica es la que va desde el segundo ruido cardíaco hasta el primer ruido cardíaco del siguiente latido cardíaco. Pues cuando mi corazón se contrae y expulsa sangre, va a ser la fase sistólica. Y cuando mi ventrículo se relaja para volverse a llenar de sangre, va a representar mi fase diastólica. Entonces, ¿qué determina la presencia de S1 y S2? Cuando mi corazón se contrae, mi ventrículo se contrae, obviamente abre la válvula aórtica para expulsar la sangre hacia la aorta y abre la válvula pulmonar para expulsar la sangre del ventrículo derecho a la pulmonar. Al abrir una válvula no hay ruido cardíaco anormal o no se presenta el sonido cardíaco. Cuando se cierran las válvulas cardíacas es cuando se da lo que se denomina el S1 y el S2 normal, fisiológicamente. Entonces, como vimos que el S1 la fase sistólica va de S1 a S2, S1 se va a producir cuando mi fase sistólica se va a producir cuando mi ventrículo se contrae. Si ya hablamos que va a abrir las válvulas aórtica y pulmonar, va a ser por la contracción que se cierre la válvula mitral y tricuspidia para que la sangre se vaya hacia adelante y no se regrese a la aurícula derecha o a la aurícula izquierda. El cierre preciso de esta válvula mitral y esta válvula tricuspidia es lo que nos va a llevar a la presencia del primer ruido cardíaco. Cuando mi corazón en mi ventrículo ya se ha contraído por completo y empieza a distenderse para volverse a llenar, va a hacer que se cierre mi válvula aórtica y mi válvula pulmonar para que se pueda llenar y la sangre no pase hacia la aorta o hacia la pulmonar. Entonces se cierran estas dos válvulas. Cuando se cierren estas dos válvulas, se va a producir el segundo ruido cardíaco. A esto es lo que nos referimos y que estamos hablando. Cuando hablamos de la fase sistólica, debemos recordar que la fase sistólica tiene tres componentes, tres fases fundamentales que vamos a ver a continuación. Antes de empezar a hablar de esto, recordemos de tres volúmenes fundamentales. Hablemos de lo que es el volumen sistólico, lo que es el volumen telediastólico y de lo que es el volumen telesistólico. Entonces, la diferencia entre estos dos, entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, es lo que nos va a dar lugar a lo que es el volumen sistólico. Pues volumen sistólico es igual a la diferencia entre volumen telediastólico y volumen telesistólico. Doctor, ¿pero qué son estos volúmenes? Bueno, entonces veámoslo. El volumen que queda en mi ventrículo izquierdo luego de la contracción auricular, es decir, la mayor cantidad de sangre en un momento determinado que acumula mi ventrículo izquierdo, esto se llama volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole auricular. Se vació la aurícula y me llenó mi ventrículo de sangre. El volumen máximo que puede abarcar un ventrículo es 120, esto es volumen telediastólico. Cuando mi ventrículo se contrajo, es capaz de expulsar una fracción de sangre. Entonces,
si tengo 120 al final del volumen telediastólico y mi ventrículo expulsó 80 ml de sangre, entonces esto representa que expulsó el 60% de lo que tenía en la cámara cardíaca, pero siempre va a quedar un cierto porcentaje de sangre al final de la contracción en el ventrículo. Este porcentaje de sangre que queda en el ventrículo al final de la contracción es el volumen telesistólico, o sea, al final de la sístole. Entonces, si telediastólico es el volumen total que tiene mi ventrículo al llenarse por completo y volumen telesistólico es el volumen que queda al final de la contracción de mi ventrículo, la diferencia entre estos nos va a dar el volumen sistólico. Entonces, mi paciente en el volumen telediastólico adquirió 120 ml y luego mido el volumen telesistólico y solo es de 50 ml, significa que mi paciente expulsó 70 ml. Pues esos 70 ml es lo que representa el volumen sistólico. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, porque tenemos que conocer las fases que existen en la sístole. Primero tenemos la fase de contracción isovolumétrica. Habíamos hablado de que la presión en la cámara que precede a la cámara donde va a pasar la sangre debe ser mayor para que se abra una válvula. Entonces, como estamos hablando que la sístole inicia exactamente cuando se produce el primer ruido cardíaco, estamos hablando que para que dé inicio la sístole debe cerrarse la válvula mitral y la válvula pulmonar. Así como vemos en la imagen, miren, están cerradas la válvula mitral y la válvula pulmonar. En este momento se cierran las válvulas auriculoventriculares y termina con la apertura de las válvulas sigmoideas, es decir, de la válvula aórtica y pulmonar. Pues, el ventrículo alcanzó una presión tan alta que cerró las válvulas auriculoventriculares y al cerrarlas y también estar cerradas las válvulas sigmoideas, empieza a aumentar la cantidad de sangre al interior del ventrículo y empieza a aumentar la presión al interior del mismo. Estos son milímetros de mercurio. Cuando llegamos más o menos al interior del ventrículo a una presión de 80 milímetros de mercurio, mi ventrículo ha alcanzado la presión diastólica que existe en la arteria aórtica. Entonces va a ser capaz de abrir la válvula aórtica para expulsar la sangre. Entonces, esta fase donde mi ventrículo están cerradas, tanto la mitral como la aórtica, se denomina fase de contracción isovolumétrica. Mi ventrículo se está contrayendo, pero como las válvulas están cerradas, no hay cambio de volumen. Luego pasa a la fase de eyección rápida. Alcancé la presión de la aorta, abrí la válvula aórtica y empieza una salida rápida de presión, porque es como que hayamos liberado esa gran presión que había al interior del ventrículo. Cuando se llenó a su máximo, abrió la válvula aórtica y expulsa la sangre de forma rápida a través de la aorta, como podemos ver en la imagen y como podemos ver en la gráfica aquí. Luego de que ha pasado esa expulsión rápida de la apertura de la válvula y salida abrupta de la sangre, viene una fase de eyección lenta, donde mi ventrículo ya no se está contrayendo, pero todavía tiene sangre residual y sigue pasando la sangre a través de la aorta. Entonces, esto es fase de eyección lenta. Cuando llegamos a este proceso, la aorta sigue con mucha presión porque acaba de mandarle la sangre al ventrículo, pero la sangre al interior de mi ventrículo, la presión al interior de mi ventrículo ha caído por completo porque se ha vaciado. Entonces, la presión de la aorta está muy alta porque la acabamos de llenar de sangre y mi ventrículo, su presión se viene para abajo. En este contexto, la presión de la aorta va a ser más alta que la del ventrículo, por lo que va a cerrar por completo, va a tener la capacidad para cerrar por completo la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Al cerrar esta válvula va a producir el S2 y va a empezar la fase diastólica o la fase en que mi ventrículo se va a relajar. Entonces, la fase diastólica tiene 4 fases. ¿Cuáles son? Tenemos igual una fase de relajación isovolumétrica. En esta fase ya la aorta tiene una presión muy alta, como vemos acá, mantiene una presión que está por arriba de los 80 milímetros de mercurio y la de mi ventrículo se vino abajo, la presión, miren. Entonces, mi aorta cerró la válvula aórtica, como vemos aquí. En este momento solo se cerró esta válvula, pero todavía la sangre no ha llegado por completo a la aurícula izquierda.
por lo que todavía la aurícula izquierda no ha sido la presión al interior de la aurícula izquierda no ha sido capaz de abrir la válvula mitral. Entonces, en este contexto, mi corazón solo está relajado, pero no está ni expulsando sangre ni recibiendo sangre. Miren, por eso se vuelve a llamar fase de relajación isovolumétrica. Luego seguimos con la siguiente fase, que es la fase de llenado rápido pasivo. Una vez que la sangre pasó de la aorta a toda la circulación y llegó a la circulación pulmonar y de las pulmones a las aurículas izquierdas, me empiezan a llenar la aurícula de sangre. Cuando en mi aurícula hay una presión mayor, presión diastólica mayor que en el ventrículo, entonces me abre, como podemos ver en la imagen, la válvula mitral y empieza a pasar sangre en una fase de llenado rápido pero pasivo, porque solo es que la presión en la aurícula fue mayor a la del ventrículo, capaz de abrirme la válvula, pero esta aurícula no se ha contraído. De forma pasiva está pasando un gran volumen de sangre. En esta fase se proporciona el 70% del volumen de llenado del ventrículo. Como la presión en mi ventrículo es baja, mantiene cerrada la válvula aórtica porque la presión no la puede abrir. Y como la presión en mi ventrículo es baja y la aurícula se está llenando de sangre, pues la presión en la aurícula es mayor, me habla en la mitral y me empieza a llenar rápido el ventrículo de sangre. Un 70% de la sangre que llega al ventrículo es en esta fase de llenado rápido pasivo. Luego viene una fase de llenado lento que también es pasivo. Al disminuir el volumen de sangre en mi aurícula porque ya pasó al ventrículo, entonces ya no mantiene la misma apertura en la válvula mitral, como vemos acá, miren jóvenes, pero siempre sigue pasando sangre, pero nada más un 10% del volumen para terminar de llenar el ventrículo. Entonces ya llevamos un 80%. Ya llevamos un 70% en la fase de llenado rápido pasivo, tenemos un 10% más en la fase de llenado lento pasivo, y una vez que mi ventrículo ya está, que mi aurícula ya está por quedarse sin sangre, se contrae para terminar de llenar el ventrículo, en lo que se conoce como fase de llenado rápido activo. Entonces aquí se termina de completar el 20 al 25% de lo que le resta para llenar al ventrículo. Entonces, en este momento que vamos con la fase de llenado rápido activo, la presión de la aorta volvió a bajar, mi ventrículo se volvió a llenar de sangre y empieza nuevamente a aumentar la presión al interior del ventrículo para volver a repetir todo el ciclo que hemos hablado. Entonces, es así, jóvenes, como se produce el ciclo cardíaco. Recordemos, volumen sistólico depende del volumen telediastólico menos la resta del volumen telesistólico. Volumen telediastólico es el volumen total que queda en mi ventrículo cuando ha terminado de llenarse. Volumen telesistólico es el volumen final que queda en mi ventrículo cuando ha terminado de contraerse. Y la diferencia entre estos dos determina el volumen sistólico. Entonces, ya terminamos cómo va dándose el proceso del ciclo cardíaco. Debemos hablar ahora de las etapas que deben existir en la fase sistólica. Tenemos una etapa protosistólica que se da al inicio del cierre de la válvula, una fase mesosistólica que se da en la parte media del cierre, de haberse cerrado la válvula, y tenemos la fase telesistólica que es al final de la sístole. ¿Por qué es importante conocer las etapas? Porque los soplos pueden ser un soplo protosistólico, es decir, se dio en la sístole al inicio de la sístole, un soplo mesosistólico, ya sabemos que se dio en la sístole en la etapa media, o un soplo telesistólico, se dio en la sístole en la etapa final. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la sístole? Protosístole, mesosístole y telesístole. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. La fase diastólica de igual manera se clasifica así, jóvenes: protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico. Bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a la parte fundamental después de haber hablado de todo esto. Esta. Entonces, doctor, ¿de qué me sirve a mí saber por qué hablo de la fase sistólica y por qué hablo de la fase diastólica? Bueno, ya dejamos claro que en la fase sistólica, cuando se contrae el ventrículo, la presión del ventrículo es tan alta que abre la válvula aórtica y abre la válvula pulmonar para que pase sangre, ya sea a la aorta o a las pulmonares. Y la presión es tan alta que abre estas válvulas.
y a nivel de la aurícula la presión es tan baja que hace que se cierren la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Entonces, lo contrario pasa en la fase diastólica. En la fase diastólica, recordemos que el ventrículo está relajado y la sangre está pasando de las aurículas a los ventrículos. Entonces, ¿qué válvulas van a estar abiertas? Van a estar abiertas la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Y como la presión en la aurícula y en el callado aórtico es mayor que en el ventrículo, van a mantener cerradas las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, señores, ¿cómo puedo saber en qué fase está mi paciente? Ya con experiencia ustedes lo van a saber solo al poner un estetoscopio, si el sonido es S1 o es S2. Pero si ustedes quieren saber en qué fase está, sencillo. Agarran su estetoscopio, lo ponen sobre el corazón del paciente y ven qué latido auscultan que coincida con el pulso. Si yo estoy hablando de que mi fase sistólica es cuando mi ventrículo se contrae, aquel sonido que coincida con el pulso va a ser S1, porque es cuando mi ventrículo se contrajo. Entonces, ahí ya ustedes ya van a saber si mi sonido está en sístole o está en diástole. Entonces, ustedes vienen, ponen el estetoscopio sobre el paciente, lo ponen sobre la válvula aórtica, por ejemplo, y ven que sobre la válvula aórtica y palpan el pulso. Ok, ya identifiqué cuál es S1. Si yo ausculto que inmediatamente después de ese S1 hay un soplo, entonces estamos hablando que hay una estenosis, porque en este momento mi válvula debiese ser capaz de abrirse por completo. En la sístole mi válvula aórtica debiese abrirse por completo y no debiese haber un soplo por la turbulencia que crea la sangre al pasar. Entonces, si yo ausculto válvula aórtica, si yo veo que el sonido coincide con el pulso, ya sé que es fase sistólica. Y si en mi válvula aórtica hay un soplo en fase sistólica, yo ya sé que es de estenosis, porque en ese momento mi válvula aórtica debe estar abierta. Y si sopla es porque no fue capaz de abrirse por completo. Lo mismo, si yo vengo y pongo mi esteto en el foco mitral y veo que este latido cardíaco, este ruido cardíaco coincide con el pulso, yo ya sé que es S1. Ok, si yo tengo un soplo en mi válvula mitral y yo ya sé que es después de S1, ¿cómo debe estar mi válvula en el momento sistólico? Mi válvula mitral debe estar cerrada, entonces yo ya voy a saber que mi soplo es de insuficiencia porque está sonando en la válvula mitral durante la sístole, pues yo ya sé que mi válvula es insuficiente. Y de esta manera, jóvenes, solo podemos tener 8 patologías valvulares. 4 se van a dar en la fase sistólica y 4 se van a dar en la fase diastólica. Las válvulas que deben estar cerradas en la fase sistólica y presenten un soplo, ya sabemos que son insuficientes porque no se cerraron por completo. Y las válvulas que presenten un soplo en la fase sistólica, y dependiendo si estas válvulas deben estar abiertas en la fase sistólica, ya vamos a saber entonces que el soplo es de estenosis porque debiesen estar abiertas. Y lo mismo pasa con la fase diastólica. Entonces, habiendo quedado claro en qué momento del ciclo cardíaco vamos a escuchar los soplos, vamos a hablar propiamente de las valvulopatías y empecemos con la primera, la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, veamos esta imagen que tenemos a continuación. Sabemos que la válvula aórtica es la válvula que separa mi ventrículo de la aorta y el callado aórtico. Mi sangre viene de la aurícula, pasa perfectamente a mi ventrículo y cuando debiese abrirse esta válvula por la contracción del ventrículo no es capaz de abrirse, miren, se queda cerrada. Entonces me va a causar un soplo durante la sístole en el foco aórtico porque esta válvula está estenótica y miren, no pasa la cantidad suficiente de sangre, me retiene sangre al interior del ventrículo porque dependiendo el tamaño del orificio va a ser la facilidad para que pase la sangre o la dificultad para que pase. Esto es la estenosis aórtica. Durante la contracción ventricular no se abre la válvula aórtica y no hay paso de sangre al callado aórtico.
¿Cuál es la etiología? Recuerden cuando hablábamos al inicio que todas estas válvulas, excepto la mitral, tiene tres válvulas. Bueno, la principal causa en los pacientes mayores de 65 años de valvulopatía aórtica va a ser por calcificación o estenosis aórtica senil. Obviamente, por el contacto crónico que existe entre las válvulas, estas van a ir sufriendo traumatismos, procesos de fibrosis y van a terminar por calcificarse. Entonces, al calcificarse se vuelven rígidas y ya no pueden abrirse por completo, causando una estenosis aórtica. Bueno, pacientes ancianos que llegan con estenosis aórtica, esta es la causa. Pacientes jóvenes que me llegan con estenosis aórtica hay dos motivos. Una válvula bicúspide, que en pocas palabras dijimos que esta válvula debía tener tres válvulas. Una válvula bicúspide es que de nacimiento las dos valvas salieron unidas y entonces forman una sola valva. Y entonces ya solo tiene dos valvas, mi válvula aórtica. Esto es lo que se conoce como válvula aórtica bicúspide. También es frecuente. Y como tercer punto y frecuente también, la cardiopatía reumática. La cardiopatía reumática va a estar presente casi en el 95% de los casos al mismo tiempo que exista una lesión reumática mitral. Esto es estenosis aórtica etiológicamente. Veamos lo que es la válvula aórtica bicúspide. Bueno, esta debiese tener las tres valvas. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. 1, 2 y 3. Tenemos tres valvas, pero podemos ver acá que la 2 y la 3 están fusionadas aquí en medio y no son capaces de separarse. ¿Se fijan? Que están acá fusionadas y se mueven como una sola valva. Bueno, jóvenes, les presento lo que es la válvula aórtica bicúspide. De tener tres valvas, se convirtió nada más en dos valvas, una de este lado y una de esto. Esto causa estenosis, porque entonces no se puede abrir como normalmente pudiese abrirse. No olviden las tres causas: estenosis aórtica calcificada o senil, estenosis aórtica bicúspide como la que les estoy enseñando y estenosis aórtica mitral. Entonces, hablemos un poco de qué ocurre fisiopatológicamente con la estenosis mitral, aórtica. Bueno, hay una obstrucción obviamente de la salida de sangre al producto de la estenosis. Esto va a hacer que aumente el gradiente de presión a través de esta válvula, porque si mi ventrículo se va a llenar, porque de la aurícula pasa bien la sangre al ventrículo. Como mi ventrículo no va a ser capaz de vaciarse por completo, me va a ir reteniendo sangre y las presiones en esta valva cada vez van a ir siendo mayores. Conozcan que de 5 a 6 es la presión transvalvular normal de la aorta. Y cuando ya tenemos una gradiente de presión transvalvular aórtico arriba de 40, yo ya tengo que mandar a mi paciente a cirugía para liberar esa valva, porque ya es un gradiente de presión muy alto. Obviamente, como mi ventrículo va a hacer mayor esfuerzo porque está obstruida la salida de la sangre, me lo va a hacer crecer, me lo va a hacer una hipertrofia concéntrica por sobrecarga de presión. Con esto lo que vamos a tener al final es un incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Recuerden que les dije que mi ventrículo se va a vaciar, pero de forma cada vez menos. Entonces me va a ir reteniendo más sangre al interior del ventrículo. Y cada vez que mi aurícula lo llene, va a ser más sangre y más sangre y más sangre, hasta que a lo largo del tiempo me va a aumentar mucho la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Esto me va a disminuir la perfusión de las arterias coronarias, me va a llevar a isquemia, la isquemia me va a reducir el gasto cardíaco y al haber reducción del gasto cardíaco, pues obviamente me va a favorecer que funcione de igual manera mal mi corazón. Entonces es un círculo vicioso que se repite. Además, incrementos en la demanda de oxígeno también me van a llevar a desarrollar isquemia en mi paciente, por lo que estamos platicando, ¿verdad? Si yo acelero la frecuencia cardíaca de mi corazón va a tener menos tiempo para expulsar sangre a través de una válvula aórtica. Entonces, en una fibrilación auricular que mi corazón va latiendo muy rápido, mi corazón es todavía menos capaz de vaciar por esta válvula cerrada la sangre. Entonces, si tengo una FA, obviamente va a haber una reducción mayor del gasto cardíaco. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Por favor, concentrémonos en
este apartado que se denomina síntomas cardinales de la estenosis, de lo que es la estenosis aórtica. La triada clínica característica de estenosis aórtica es disnea de esfuerzo, es lo angina y el síncope. Doctor, yo traigo a mi papá porque fíjese que se cansa al estar en reposo, le duele mucho el pecho y se me ha desmayado varias veces. Si tiene estos tres elementos, si ustedes vienen y escuchan válvula aórtica y ven que coincidiendo con el pulso hay un soplo, señores, ustedes han hecho diagnóstico de forma clínica de una estenosis aórtica, porque esto es lo que sucede, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, si mi lado izquierdo del corazón es la valvulopatía es izquierda, me va a causar congestión pulmonar. Bueno, a partir de la congestión pulmonar surge la disnea. La angina sufre porque el gasto cardíaco está reducido, la perfusión coronaria no es adecuada y me va a dar angina. Y el síncope surge en las fases finales del proceso de deterioro clínico de la estenosis, cuando ya mi gasto cardíaco es muy reducido y ya no es capaz de perfundirme ni siquiera los órganos vitales y me va a dar lugar a síncope. Estos pacientes no tienen la capacidad, si usted hace ejercicio, por ejemplo, va a aumentar su frecuencia cardíaca. Y recordemos ayer, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si usted hace ejercicio, su frecuencia cardíaca se va a ir para arriba y esto me va a aumentar el gasto cardíaco. De igual manera, y ahora en el paciente con estenosis va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero no me va a aumentar el volumen sistólico ni me va a modificar el volumen sistólico, por lo que mi cuerpo va a exigir mayor sangre, pero no va a ser capaz de aumentar mi gasto cardíaco, porque mi válvula está estenótica. Entonces, esto me va a llevar a los síncopes generalmente, ¿verdad? Una manifestación clínica es el pulso parvus et tardus, que es el pulso arterial carotidio. Este pulso se acelera poco a poco hasta llegar a un pico tardío y luego vuelve el descenso. Esto se denomina pulsos parvus et tardus. Palpamos el pulso de la arteria carótida, asciende de forma poco a poco hasta llegar a un punto y luego desciende un solo. Esto es el pulso parvus et tardus. ¿Y cómo es el soplo característico de la estenosis aórtica? Es un soplo creciendo, decreciendo, porque cuando tenemos presiones muy altas en el ventrículo y queremos abrir esa válvula aórtica, obviamente la presión es más intensa y va a ir sonando el soplo más, pero a medida que vaciemos un poco el ventrículo, la presión se hace menor y vuelve a caer la intensidad del soplo. Entonces, este es un soplo creciente, decreciente, que generalmente se tiene que dar en el foco aórtico y en la fase sistólica, ¿verdad? Esa es la característica clínica del soplo aórtico. Entonces, hablando siempre de la estenosis aórtica, hablemos del tratamiento. El tratamiento tiene varias esferas, varios esquemas de tratamiento. Estos pacientes, les expliqué el caso de qué pasaba si hacíamos ejercicio, cómo lo compensábamos nosotros, una persona normal. Estas personas con estenosis aórtica no tienen la capacidad para compensar esto. Entonces, ellos tienen que evitar la actividad física agotadora y el deporte de competencia. Cualquier actividad que les exija un aumento en el gasto cardíaco o aumento de demanda miocárdica de oxígeno está prohibida para estos pacientes. De igual manera, debemos evitar la deshidratación y la hipovolemia, ¿verdad? Porque entre menos volumen le llegue al corazón, menos volumen va a ser capaz de expulsar. Si la función del ventrículo izquierdo, a pesar de la estenosis, está conservada, los beta-bloqueadores y los YECA son buena opción. ¿Por qué nos sirven los beta-bloqueadores? Porque nos van a disminuir la frecuencia cardíaca y nos van a dar más tiempo para que mi ventrículo pueda expulsar más sangre. ¿Para qué me van a servir los YECAs? Para vasodilatar la arteria aorta y el efecto vasodilatador me permita separar un poco más las válvulas y permita que pase la poscarga de mejor manera. Pero si tengo congestión pulmonar, no puedo utilizar beta bloqueadores, ¿verdad? Como veíamos en falla cardíaca aguda.
¿Qué más? Bueno, hablando un poco de la nitroglicerina, recordemos que mi paciente va a llegar con disnea por congestión pulmonar. Los diuréticos son una herramienta fundamental del tratamiento, pero evitando, como les mencionaba, la deshidratación y la hipovolemia, ¿verdad, jóvenes? Como llegan con angina, la nitroglicerina es un fármaco que nos puede dar mucho, sobre todo si mi paciente tiene enfermedad de las coronarias ya previamente establecido, que es el 60% de los casos cuando son mayores de 65 años. Tienen un componente de estenosis aórtica senil, como vimos, y un componente de enfermedad arterial coronaria. Bueno, luego de esto tenemos que las estatinas, ¿funcionan o no funcionan? Bueno, hay evidencia respecto a las estatinas que las valvulopatías que están calcificadas, recuerden que era un proceso crónico degenerativo, van por todo el traumatismo que van haciendo a lo largo del tiempo, van fibrosándose y van degenerándose. Bueno, las estatinas retienen un poco este proceso de fibrosis, pero como ven, todavía está en signo de interrogación porque no hay evidencia franca de que nos diga que las estatinas son útiles. Sí se ha visto que disminuye el proceso de fibrosis y degenerativo, pero no hay una indicación precisa de utilizarlas a día de hoy. Entonces, eso es básicamente pilares fundamentales del tratamiento de estos pacientes. ¿Cuándo voy a operar a mi paciente? Bueno, en las fases iniciales puedo manejar médicamente a mi paciente, pero cuando mi paciente ya sus síntomas son muy fuertes, ya tengo insuficiencia cardíaca, ya mi paciente se pasa desmayando todo el tiempo, pasa con angina todo el tiempo, muy disneico, mire señor, lo siento, tengo que operarle y reemplazarle esa válvula. Cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 50%, o sea, les causó falla cardíaca, señora, tengo que operarla. Y cuando la presión arterial, en vez de subir con el ejercicio, baja porque no es capaz de compensar, como ya les expliqué, señora, tengo que operarla. Entonces, esas son las indicaciones para operar a su paciente. Ahora, estas cirugías jóvenes no son cosas sencillas. El paciente tiene que, solo hay 2 lugares donde pueden operar corazón abierto. Unicar, a la par del Roosevelt, que trabaja con el Roosevelt, y Centro Médico. Son los únicos 2 hospitales nacionales, 2 hospitales del país donde se puede operar a corazón abierto. Cuando usted hace un reemplazo valvular, tiene que abrir el tórax del paciente, tiene que fracturar y separar las costillas del esternón, tiene que reventar las pleuras del pulmón para poder entrar al corazón. Entonces, es una cirugía sumamente complicada. Y como está trabajando en la raíz aórtica, puede lesionar las de His, producir arritmias cardíacas. Cualquiera es una cirugía muy, muy complicada. Entonces, luego de que le han hecho la cirugía, va a pasar un mes en recuperación con 2 tubos intercostales para reducir los neumotórax y el proceso de recuperación le va a llevar 1 a 2 meses. Obviamente, un paciente de 75 años no lo vamos a someter a este proceso porque no lo va a soportar. Y ya ahí nace lo que es por esa razón nace lo que es la TAVI, que es el reemplazo valvular aórtico percutáneo. Como que estemos haciendo un cateterismo cardíaco, llegamos a la válvula aórtica que está cerrada estenótica, metemos un dilatador como este y un balón y luego ya queda funcionando la válvula aórtica. En diciembre de este año se hizo por primera vez en Guatemala este procedimiento. 3 pacientes de 78, 79 y 81 años fueron sometidos por primera vez en la historia de Guatemala a TAVI. Se llevó el procedimiento se llevó en un centro médico privado, de los que estamos hablando, y es una técnica de vanguardia para Guatemala porque nunca se había hecho. Ahorita en marzo se van a hacer las siguientes 3, con lo que ya va a quedar certificado el personal médico y el hospital para que este procedimiento se siga haciendo. Estos 3 pacientes se metieron a cirugía hoy, a los 2 días se fueron a casa y su recuperación fue inmediata. Los resultados han sido positivos. Vean la gran diferencia entre hacer esto por vía percutánea y tener que abrir el tórax del paciente para hacerlo a cirugía abierta. Pues conozcan que en Guatemala ya se hicieron las primeras 3 TAVIs para este tipo de patología valvular. Ahora hablemos de la insuficiencia aórtica. Nos vamos a ubicar en el foco aórtico, vamos a palpar el pulso y ver que el soplo no coincide con el pulso, sino que coincide con el otro ruido que no va asociado al pulso. Entonces vamos a saber que en ese momento es la fase diastólica.
Y en la diástole, ¿cómo debiese estar mi válvula aórtica? Ya lo hablamos, en la diástole mi válvula aórtica debiese estar cerrada. ¿Por qué suena mi válvula si debiese estar cerrada? Porque hay sangre que está pasando, porque la válvula es insuficiente. Entonces veamos la imagen que les tengo a continuación para que lo entiendan gráficamente. Viene la sangre a la aurícula, pasa al ventrículo y del ventrículo a la cavidad izquierda, como ya sabemos. Cuando hablamos de insuficiencia, estamos hablando que mi válvula, una vez que ha pasado a la arteria aorta y que las presiones aquí son mayores que las del ventrículo, debiese cerrarse esta válvula, pero no se cierra porque es insuficiente para cerrarse, es incapaz de cerrarse y permite, cuando se contrae la aurícula, permite que regrese sangre al ventrículo desde la aorta y a la vez sigue pasando sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, cuando se contrae la aurícula para llenar el ventrículo, recuerden que esta válvula debe estar cerrada para que no haya retroceso de la sangre hacia el ventrículo. Pero como no se cierra bien, pasa de la aurícula sangre y pasa de la aorta sangre al ventrículo. Y esto es insuficiencia aórtica. Lo mismo sucede con la circulación pulmonar, como podemos ver en esta parte de la imagen acá. Entonces, esto, señores, es insuficiencia aórtica. Miren, con eso les va a quedar más claro. ¿Cuáles son las etiologías probables? Hay dos. La valvular y la patología que afecta a la región valvular y la que afecta a la raíz aórtica. Entonces, este es un cuadro de texto de su libro y ahí lo tienen claro, no necesitamos entrar más a detalle de eso, pero debemos mencionar que las patologías de origen valvular que podemos tener es una válvula aórtica congénita o bicúspide. Ya les enseñé una imagen de que es una válvula bicúspide. Una causa frecuente de insuficiencia aórtica es la endocarditis. Miren, muchachos, las endocarditis de cualquier causa pueden crear vegetaciones en la válvula aórtica y no van a permitir que se cierre bien y nos van a dar una insuficiencia. Mixomatosas o que tengan prolapso, traumáticas en los accidentes automovilísticos, sífilis. Miren, muchachos, la manito, la sífilis, ¿verdad? Sífilis aórtica que todavía se puede ver y la espondilitis anquilosante. Esto es enfermedades que directamente afectan la válvula, pero también pueden afectarse la raíz aórtica, o sea, donde está insertada la válvula aórtica. La puede afectar y obviamente si hay dilatación, por ejemplo, en la raíz donde se inserta la válvula aórtica, estas válvulas van a quedar separadas y van a ser insuficientes. Si hay una disección aórtica, si hay una degeneración quística de la capa media, los pacientes con síndrome de Marfan que tienen hiperlaxitud, son esta gente que se puede contorsionar y todo lo demás, suelen hacer enfermedades de la raíz aórtica, neurismas aórticos, degeneraciones o disecciones aórticas y generalmente pueden cursar con valvulopatía de insuficiencia aórtica. La hipertensión, señores, la dilatación crónica progresiva de esta región va a causar enfermedad de la aorta, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta que estas son las causas de enfermedad valvular y pues que la enfermedad la que puede ser valvular o que puede ser propiamente de la raíz aórtica. Entonces, esto hay que tenerlo claro porque hay que ver qué vamos a tratar. Si vamos a tratar directamente la válvula, vamos a tratar la raíz aórtica. A mi gusto, esta es una de las valvulopatías que más me gusta porque clínicamente la podemos diagnosticar facilito y tiene muchos signos clínicos que nos van a ayudar a saber que estamos en una insuficiencia aórtica. Por favor, no olviden estos datos clínicos. Hay un incremento en la presión diferencial del pulso, existe lo que es el pulso de Corringham, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Lo que es el pulso de Corringham, generalmente, básicamente cuando hablamos del pulso de Corringham, es un pulso que conforme aumenta la presión arterial, va aumentando el pulso, pero después de forma súbita vuelve a caer. Entonces ustedes palpan el pulso arterial y pasa lo mismo, de modo repentino, conforme la presión arterial aumenta, sube el pulso de Corringham y conforme baja el pulso de Corringham, o también se denomina martillo de agua. Pero los signos clínicos son más bonitos e interesantes. Tenemos el signo de Quincke, el signo de Müller. El signo de Müller es una oscilación de la úvula que coincide con la fase cardíaca de sístole. Entonces, cuando se contrae el corazón, hay movimiento de la úvula.
el signo de Landolfi, donde la pupila se va a contraer de forma concordante con el latido cardíaco. El signo de Muset, que ya lo vamos a ver, el signo de Hill, ¿verdad? Que también es importante, que diferencia también de la presión de pulso y la presión braquial. Cuando auscultamos la región femoral en la pierna del paciente, vamos a encontrar un soplo crural de Durosías, que es un soplo oscilatorio, o vamos a encontrar un doble tono crural de Traubé o pistoletazo de Traubé. Entonces ponemos el estetoscopio y presionamos fuerte sobre la arteria femoral y vamos a encontrar un sonido en estallida, que es el pistoletazo de Traubé, y un soplo crural de Durosías, que es un soplo oscilatorio. Entonces esto también forma parte de la insuficiencia aórtica. Entonces ustedes vienen, auscultan a su paciente que les va a llegar con, lo ven que tiene un soplo en la región aórtica que coincide con el momento diastólico del latido cardíaco. Entonces ya saben que tiene insuficiencia y se van a buscar estos signos. Tiene pulso de Conringham, le vemos la úvula, le vemos la pupila, le auscultamos la región femoral de la pierna y vemos si tiene soplo crural de Durosías o si tiene pistoletazo de Traubé. Pero para que no lo dejemos nada más en teoría, ejemplifiquemos cómo es el signo de Quincke. Entonces, esto que van a ver a continuación es lo que es el signo de Quincke. Entonces, el signo de Quincke, vamos a verlo a continuación y es esto. Miren, cuando ustedes ven el lecho unguial del paciente y lo presionan, ven que conforme se da el latido cardíaco hay palidez del lecho unguial y coloración del lecho unguial. Cuando tengan sospecha de insuficiencia aórtica, váyanse a ver los dedos del paciente y busquen el signo de Quincke. Varias clases tuve que utilizar este ejemplo ilustrativo hasta que por fin, en diciembre del año pasado, encontré un paciente que llegó a la emergencia y luego tenía un soplo y encontré el signo de Quincke, como pueden ver en la imagen que estamos presentando a continuación. Vean cómo aclara y cómo palidece y cómo toma su color rojo el lecho unguial. Eso, señores, es el signo de Quincke. Esta es una paciente que tenía sobre mi mano su dedo y pude apreciar lo que es el signo de Quincke. Esto lo vi en emergencia y tenía toda la clínica de insuficiencia aórtica. Entonces, esto conózcanlo porque esto se ve mucha. Miren, ahorita vamos a ver. Miren cómo se ve. Oscurece y palidece, oscurece y palidece. Miren, eso es el signo de Quincke. También tenemos otros signos clínicos importantes como el signo de Muset. Son pequeñas oscilaciones de la cabeza, señores, que coinciden con el ciclo cardíaco. Entonces ya vimos lo que es el signo de Quincke, este es el signo de Muset, los van a ver que tiene movimientos oscilatorios de la cabeza que coinciden con el ciclo cardíaco. Entonces ese es el signo de Muset. Véanlo de nuevo. Movimientos oscilatorios. Se llama Muset porque fue documentado por primera vez en el poeta francés Muset, que tenía una aortitis sifilítica. Recuerden que vimos al inicio que la sífilis era causa de insuficiencia aórtica. Ese es el signo de Muset, señores. Y hablábamos un poco de lo que es Landolfi. Bueno, esto es el signo de Landolfi. Miren los movimientos pupilares que contrae y dilata, contrae, dilata, contrae, dilata, contrae, coincidiendo con el ciclo cardíaco. Entonces no olviden, Muset, Quincke, Landolfi y el signo de Müller, que es la úvula. Pues estos son signos clínicos que nos apoyan una insuficiencia aórtica. También existe el soplo de Durosías, el pistoletazo de Traubé, el pulso de Conringham, y también existe el signo de Lincoln, que cuando cuando el paciente con insuficiencia aórtica cruza las piernas, aumenta la intensidad de los pulsos popliteos. Abraham Lincoln se creía que tenía Marfan y se creía que y por él se acuñó el término
de signo de Lincoln también. Entonces, este es Landolfi, la úvula es Müller, la uña es Kinke y la cabeza es Muset. No los olviden, por eso estamos haciendo los gráficos. En la auscultación vamos a encontrar, como hemos hablado, un soplo diastólico, decreciendo. A medida que el corazón, el ventrículo izquierdo va aumentando del volumen sanguíneo porque llega sangre de dos lados, ¿va? Este se puede ocultar también en el foco de Earp, por eso hablábamos del foco de Earp. Y otra maniobra importante es pedirle al paciente que tome aire, que lo retenga adentro y que luego lo bote por completo. Cuando lo ha botado por completo y auscultamos el foco aórtico, podemos intensificar el soplo de la insuficiencia aórtica. ¿Qué necesitan saber de este soplo? Que es un soplo que se da en diástole. Si tienen un soplo aórtico en diástole, se van a buscar todos los signos clínicos que hemos hablado. También pueden encontrar el soplo de Austin Flynn, que es un soplo musical suave, que tiene un tono bajo. Es mesodiastólico o puede ser telediastólico, acompañando al soplo diastólico, ¿verdad? Pero la idea general que quiero que se lleven es que si escuchan un soplo en el foco aórtico en diástole, es insuficiencia. Y a veces este soplo incluso puede ser un soplo holosistólico. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico obviamente parte de lo que es el electrocardiograma, porque si estamos hablando de que nos va a dar crecimiento de las cámaras cardíacas, nos va a dar hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden que viene volumen de la aurícula y viene volumen de la aorta. Nos va a producir una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo y pues en EKG vamos a ver desviación del eje a la izquierda. Ya vimos a través del Sokolov-Lyon cómo se determina el crecimiento ventricular izquierdo. No lo olviden. En el ecocardiograma debemos ir a ver la morfología del anillo y de la raíz aórtica, porque recuerden que puede ser propiamente valvular o de la región aórtica, y vamos a pedir un Doppler color para ver qué tanto es la fuga de sangre a través de la válvula, qué tanta fuga regresa al ventrículo luego del proceso del ciclo cardíaco. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Pues obviamente si estamos hablando que vamos a tener un ventrículo izquierdo dilatado, como dice acá, hipertrofia del ventrículo izquierdo, vamos a tener una cardiomegalia importante. Si estamos hablando de que la afectación es a nivel de válvulas cardíacas izquierdas, va a dar congestión pulmonar. Ya vimos lo que son las líneas A y las líneas B de Kerlik, me va a dar derrame pleural, ¿verdad? Entonces la característica clínica es la congestión pulmonar que me puede dar. Doctor, ¿y qué? ¿Los operamos a todos o los tratamos? Bueno, los podemos tratar médicamente. Las que son agudas, le vamos a dar al paciente vasodilatadores, esto con el objetivo de mejorar la postcarga, y vamos a dar diuréticos con el objetivo de mejorar la precarga. Están contraindicados los beta bloqueadores y el balón de contrapulsación porque no queremos disminuir el gasto cardíaco. Los beta bloqueadores van a bajar la frecuencia cardíaca y van a disminuir el gasto cardíaco. Y balón de contrapulsación va a impedir que se haya un llenado adecuado porque va a impedir todavía, va a causar todavía más un aumento del flujo retrógrado de sangre. Si mi valvulopatía es crónica, voy a utilizar también vasodilatadores y diuréticos con la intención de mantener una presión arterial sistólica menor a 140. Esta es la meta de presión arterial sistólica de estos pacientes. Si tengo beta bloqueador, debo darle si tengo síndrome de Marfan, debo darle beta bloqueador porque estos pacientes recuerden que hacen la disección aórtica, hacen dilataciones aórticas, aneurismas aórticos. Entonces tengo que tratar de bajar la frecuencia cardíaca por debajo de 70 en estos pacientes y también evitar hacer ejercicios por lo mismo que estábamos hablando con la estenosis. ¿Cuándo vamos a operar? Cuando hayan síntomas o cuando esté asintomático y tenga una fiebre menor al 50% y cuando tengamos una dilatación importante del ventrículo izquierdo con una dimensión telediastólica mayor a 65 milímetros. Recuerden, volumen telediastólico es cuando se ha llenado por completo el ventrículo. Lo normal es que tenga 40-45 de dimensión telediastólica. Imagínense 20 milímetros más en un ventrículo, está sumamente dilatado. Recuerden que según la ley de Laplace y la ley de Framingham, de Frank Starling, con un poquito de volumen que aumente y que dilate y que extienda mis paredes,
ya voy a tener complicaciones, no digamos con una dimensión tan grande del ventrículo izquierdo, ¿verdad? ¿Y qué se hace? Pues vamos a ver si hacemos reemplazo valvular, si la válvula se enferma, o hacemos un procedimiento de corrección del anillo aórtico. Pues veamos este procedimiento. Lo que hacen acá, si no lo hacen, este todavía lo hacen unicar porque es cirugía abierta. Pues aquí lo que tenemos es una dilatación de la aórtica. Aquí tenemos los senos de Valsalva, donde nacen las arterias coronarias, y los tenemos dilatados. Entonces acá está dilatada la aorta. La cortan los senos de Valsalva y las coronarias y ponen una prótesis entre el Valsalva y la parte posterior del callado aórtico. Entonces, al interior de la prótesis colocan las válvulas. Recuerden que esta es trivalva. Las colocan, hacen un tipo de sutura y luego ya tienen una prótesis donde adhieren nada más las coronarias. Miren, y ya queda así su válvula aórtica con la corrección de lo que es el anillo aórtico. Entonces, esta es una forma quirúrgica de corregirla. Bueno, entonces ya hablamos de la válvula aórtica. Ahora hablemos de la válvula mitral. Estamos hablando que la válvula mitral de forma normal nos permite el paso de sangre de la aurícula al ventrículo. En lo normal esto es lo que sucede. Se llena la aurícula, se vacía el ventrículo y del ventrículo se vacía al callado aórtico. Vean la cantidad de volumen de sangre que es capaz de llenar un corazón normal. En la estenosis, como ya hablamos, estenosis es dificultad para abrirse. La válvula mitral, cuando debe abrirse, no se abre por completo. Y miren mi aurícula, le cuesta un montón vaciar al ventrículo. Mi ventrículo no se llena por completo y ese poquito de sangre que acumuló es lo que es capaz de expulsar. Recordando que a pesar de que esto es poquito, siempre va a quedar un margen ahí que es el volumen telesistólico. Entonces, esto es lo que causa la estenosis mitral, señores, que no se abre bien la válvula mitral. La válvula mitral, hablamos al inicio, es la única que morfológicamente tiene nada más dos valvas. Tiene lo que es la valva, a diferencia de las demás, que es trivalva. La válvula mitral, siendo únicamente de dos válvulas, tiene un anillo mitral anterior y un anillo mitral posterior. Tiene una hojuela, valva o orejuela mitral anterior y una valva, hojuela o orejuela mitral posterior, y tiene una comisura lateral y comisura labial. Pero lo importante y lo bonito de la válvula mitral es que su anatomía no termina ahí. Toda esta válvula, todas estas valvas con su anillo, tenemos el anillo, tenemos al interior del anillo, las valvas están unidas a los músculos papilares a través de cuerdas tendinosas, que son estas que vemos acá, miren. Entonces, estas cuerdas tendinosas unen la valva con su base, que son los músculos papilares. Cuando una persona se infarta, van a escuchar con frecuencia que diga que tiene ruptura de las cuerdas tendinosas. Entonces, señores, se fueron estas cuerdas tendinosas y se lesionó la válvula. O hay lesión de los músculos papilares o se reventaron los músculos papilares. Después de estar lesionada cualquiera de estas zonas. ¿Por qué hago énfasis en explicarles la anatomía de la válvula mitral? Porque entonces veamos cuáles son las causas principales de lesión de la válvula mitral. Las causas principales de estenosis de la válvula mitral es la fiebre reumática. Ninguna válvula se va a ver tan afectada como la fiebre reumática. ¿Y cuál va a ser la principal complicación de la fiebre reumática en la válvula mitral? Hacerla estenótica. Entonces, a nivel jóvenes, a nivel mundial, ¿cuál es la principal causa de estenosis mitral? Es valvulopatía reumática. ¿Y qué sucede con la valvulopatía reumática mitral? La vuelve estenótica. Esta es la muestra de una patología y obviamente en una biopsia en un paciente que tiene estenosis mitral, y la característica histológica que vemos en la valvulopatía mitral estenótica de origen reumático es la imagen en boca de pez. Miren esta imagen en boca de pez, ¿ven? Lo mismo sucede, señores. Hay calcificación, hay traumatismo, esto lleva a fibrosis de las valvas, que va lesionando también el anillo que rodea las valvas y termina por calcificarlo. Al final esto es lo que sucede, calcificarlo y fibrosarlo. Entonces este es lo que sucede realmente en la válvula mitral reumática.
Si el orificio es menor a 1.5, si es menor a 1 centímetro, con una presión de la aurícula izquierda de 25 milímetros, lo que tenemos que hacer para el tratamiento es mantener el gasto cardíaco. Hablamos de que la estenosis es leve si este orificio de la válvula todavía es mayor a 1.5. Si es de 1 a 1.5, la estenosis es moderada. Y si es menor a 1, señores, es severa. Lo normal es que mida de 4 a 6, o sea, tiene que perder 5 centímetros para que sea severa. ¿Cuál es la principal causa? La fiebre reumática. Puede ser congénita, puede ser calcificaciones también, puede ser enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis, mixomas, y puede ser también la endocarditis infecciosa de grandes vasos. No olvidemos la endocarditis. Fisiopatológicamente, pues obviamente hay una disminución del orificio valvular, hay un incremento, obviamente como aquí la obstrucción o lo que está limitado al paso es la sangre que viene desde la aurícula al ventrículo, no se va a dilatar el ventrículo, lo que se va a dilatar es la aurícula. Cuando tenemos aurículas dilatadas, lo más común que exista es que pase es que se desarrolle lo que es fibrilación auricular. Pues, como estos pacientes tienen aurículas muy grandes, la mayoría van a presentar fibrilación auricular, lo cual es contraproducente para el cuadro clínico también. También hay un aumento del gradiente de presión transvalvular y obviamente hay un descenso del flujo, lo que nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Al final, todas en la parte ya media crónica van a terminar con disminución del gasto cardíaco. Como estamos hablando de cámaras izquierdas, hay aumento del volumen de la aurícula izquierda que tiene mucho volumen, aumentan las presiones que son retrógradas, o sea, el pulmón, y va a aumentar la presión de los capilares pulmonares, produciéndome un edema pulmonar. Va a causarme hipertensión pulmonar. Y todo esto va a llegar a que se me dañe, como hay incremento de la presión capilar pulmonar con edema, ya de forma crónica se va a desarrollar hipertensión y obviamente la hipertensión me va a llevar a dar lugar a cambios estructurales en el corazón derecho, como la insuficiencia tricuspidia. Y aquí hablamos de tricuspidización de la estenosis mitral. Entonces vean qué importante corregir una estenosis mitral. La estenosis mitral nos va a dar lugar a que se nos dañe también el ventrículo derecho. Aquí la congestión era pulmonar y si ya se nos daña todo el lado izquierdo, derecho del corazón, va a ser una congestión sistémica, ¿verdad? Entonces, los síntomas generalmente se presentan entre el cuarto, en la cuarta década de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes que tienen enfermedad reumática, que no debutaron jóvenes, generalmente van a debutar entre los 30 y los 40, que no debutaron en la infancia, van a debutar entre los 30 y 40 años de edad. Y la muerte llega, muchachos, en 2 a 5 años si no hacemos nada. ¿Por qué se complican estos pacientes? Por la fibrilación auricular, porque crece la aurícula. Hay hemoptisis. Ninguna otra válvula cardíaca les va a causar hemoptisis y este es un dato clínico que ustedes tienen que conocer. Paciente que llega a la emergencia de 40 a 42 años con hemoptisis y al auscultarlo tiene un soplo en la región, en lo que es la región mitral, como estamos hablando de mitral, entonces ustedes lo van a relacionar con el pulso o no, y si no se relaciona con la contracción ventricular, entonces es diastólico. ¿Cómo debe estar en diástole la válvula mitral? Debe estar abierta. Entonces, si sopla en diástole la válvula mitral, es porque está estenótica. Si le llegó con estas características clínicas y hemoptisis, esto es estenosis mitral. La única valvulopatía que le va a dar hemoptisis, producto de la congestión a nivel venocapilar que producen el pulmón. Están congestionados los pulmones, hay congestión venocapilar, se revientan estas uniones venocapilares y dan lugar a hemoptisis. Y da lugar también a embolia pulmonar. Entonces, generalmente puede causar trombos y émbolos. Miren, como la aurícula izquierda está dilatada y la válvula está estenótica, aquí vemos las dos flechas que indican la luz de la válvula. La aurícula izquierda está inmensamente dilatada y al interior tenemos un trombo. Miren, como vemos acá, tenemos un trombo. Entonces, si va a ser que me da fibrilación auricular, que se me mueren de embolia pulmonar los pacientes, o que se me mueren por un trombo y émbolo, ¿qué debo hacer? Bueno,
ya vamos a ver qué debemos hacer. Entonces, lo que debo hacer es anticoagular básicamente a estos pacientes y ver la radiografía del tórax. La maniobra de Pachón, que les dije al inicio, es una maniobra donde nosotros acostamos al paciente en el cúbito lateral izquierdo y nos permite intensificar los datos clínicos que se originan en las válvulas izquierdas, en las válvulas de corazón izquierdo. En este soplo ya dijimos que es un soplo que se va a presentar en diástole en la válvula mitral y generalmente tiene el ruido cardíaco, tiene un primer ruido brillante, muy intenso. La sístole generalmente suele ser normal porque es en diástole y puede haber chasquido de apertura y desdoblamiento paradójico de estas válvulas. Hay un retumbo mesodiastólico, el soplo es diastólico. Y generalmente si hay estenosis mitral con insuficiencia del ventrículo derecho por la afectación de cámaras derechas secundarias, va a haber hepatomegalia, edemas maleolares, ascitis y derrame pleural. En conclusión, va a haber congestión pulmonar. Entonces, ¿qué me interesa el examen físico? Colocan a su paciente del lado izquierdo y van a escuchar un soplo en diástole que se localiza en el foco mitral. Esto me dice a mí que está estenótico, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. También, obviamente, va a haber crecimiento. Si hay crecimiento de la auricular, vamos a tener datos clínicos en el electrocardiograma de crecimientos auriculares, que es las P pulmonares, si hay afectación del lado derecho, y las P de crecimiento izquierdo, que son P bífidas, ¿verdad? Tienen un lado positivo y un lado negativo, como pueden ver en imagen. Entonces, tienen de la basal, la onda P a partir de la basal tiene un lado positivo y un lado negativo. Estas son ondas P bífidas y se denominan y son producto de la hipertensión pulmonar. Si hablamos de que va a haber afectación del corazón, del pulmón y va a haber crecimiento auricular, si nosotros pedimos una radiografía lateral, vamos a ver que el esófago está desplazado en sentido posterior porque la aurícula creció. Miren, muchachos, pues acá, por ejemplo, vemos el ventrículo izquierdo grande, vemos la aurícula derecha grande, vemos datos de hipertensión pulmonar y aquí recuerden que cuando veíamos radiografía normal del vértice del ventrículo izquierdo al callado, del vértice del ventrículo izquierdo a lo que es el callado aórtico, trazamos una línea y la distancia desde la pulmonar a esa línea debe ser menor a 2 centímetros, debe ser mayor a 2 centímetros. Si es menor a 2 centímetros, estamos hablando de hipertensión pulmonar, pero vean que aquí básicamente se crea una línea horizontal desde el callado aórtico hacia lo que es el ventrículo. Miren, pues definitivamente tenemos hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar nos va a lesionar las cámaras derechas y si vemos la lateral lo que vamos a ver es un desplazamiento posterior del esófago producto del crecimiento de lo que es la aurícula izquierda, ¿verdad? Recuerden que en estos pacientes con estenosis mitral lo que sucede es que crece la aurícula izquierda. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, ya vimos las causas, ya sabemos que reumática es la principal causa en pacientes con sospecha de cardiopatía reumática. Tenemos que darle tratamiento con penicilinas para evitar el estreptococo hemolítico beta del grupo A. Podemos utilizar beta bloqueadores, a diferencia de la insuficiencia aórtica, donde no podemos utilizar beta bloqueadores, aquí sí podemos utilizar beta bloqueadores o calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Y si va a formar trombos, pues obviamente tenemos que anticoagular. Si tiene fibrilación auricular y si va a formar trombos, tenemos que anticoagular definitivamente. Pues anticoagulamos con warfarina porque ningún otro anticoagulante está aprobado para valvulopatía mitral. Siempre que escuchen hablar de valvulopatía, de valvulopatía mitral y que sea de etiología reumática, nunca pueden dar un anticoagulante oral como rivaroxaban, edoxaban, apixaban, que sí podemos utilizar para anticoagular otros casos. Aquí no está indicado. La indicación es utilizar warfarina porque los otros no tienen evidencia y cuando demos warfarina debemos mantener un INR entre 2 y 3. Pues, siempre que escuchen FA de origen valvular, se está refiriendo a que es una FA que tuvo lugar
producto de la dilatación auricular que tuvo lugar producto de la estenosis mitral, que es secundaria a la enfermedad reumática. Entonces, FA de origen valvular, a eso se refiere, FA de origen valvular por enfermedad reumática. Entonces, válvulas protésicas y FA de origen valvular solo pueden anticoagular con warfarina. Y obviamente si van a hacer cardioversión, ojo, porque estos pacientes pueden tener trombos, entonces si les hace la arritmia, les hace FA y está inestable, ustedes quieren cardiovertir, ojo, porque este paciente ya puede tener trombos y liberar esos trombos al momento de la cardioversión. En el tratamiento quirúrgico se introduce, más que todo percutáneo, se introduce en lo que llega a la vena cava inferior, se introduce una guía, se perfora el tabique interauricular, se llega a la aurícula izquierda, se coloca un balón de dilatación en medio de la válvula mitral y pues se dilata con un balón, ¿verdad? Esta es la técnica que se utiliza para corregir la estenosis mitral a través de guías percutáneas. Valvulotomía mitral percutánea. Esto todavía no lo hacemos acá. Y la última valvulopatía de la que vamos a hablar es la insuficiencia mitral. Veamos acá qué sucede en una válvula normal, ya vimos, y en la insuficiencia mitral, ¿qué pasa? Cuando el ventrículo se contrae, debiese estar cerrada la válvula mitral, pero miren en este caso, se contrae el ventrículo, envía sangre a la aorta, pero también retorna sangre a la aurícula porque la válvula no se cierra, miren claramente, se contrae el ventrículo y pasa sangre a la aurícula. La aurícula es insuficiente para cerrarse. Repasando la anatomía de la válvula, y aquí es muy importante que hagamos énfasis en las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, porque las principales etiologías de esta valvulopatía, si es de etiología aguda, la insuficiencia mitral va a ser infarto agudo al miocardio. Ya si son crónicas, existen varias. Entonces, las agudas son endocarditis infecciosa, la ruptura de los músculos papilares, por eso les pongo la anatomía aquí atrás, se rompen los músculos papilares o se rompen las cuerdas tendinosas. Entonces, como pueden ver ahí, ruptura de los músculos papilares después de infarto, ruptura de las cuerdas tendinosas y traumatismos no penetrantes. Ya crónicas hay varias. Volvemos a la enfermedad reumática, el prolapso de la válvula mitral, las miocardiopatías dilatadas. Obviamente si se dilata el corazón no van a cerrarse, y miocardiopatía obstructiva hipertrófica porque hay crecimiento de miocardio y al final produce separación mayor de las valvas. Obviamente la injuria de la difusión valvular va dando lugar al proceso crónico que nos va a llegar a insuficiencia, da lugar a regurgitación y no, obviamente como el ventrículo se contrae y envía sangre a la aurícula, ¿a dónde va a ir a dar esa sangre? A las zonas retrógradas, es decir, al pulmón. Hay un descenso, por supuesto, del flujo anterogrado porque ya todo el volumen de sangre no va hacia enfrente, hay una buena parte que va de retroceso. Va a incrementar las presiones de llenado ventricular y obviamente las presiones auriculares y terminando por las presiones capilares pulmonares que nos va a llevar a edema pulmonar. Jóvenes, esto es lo mismo que hemos estado viendo cuando se afectan las cámaras izquierdas. ¿Cuándo decimos que es grave? Cuando el volumen de reflujo, es decir, el volumen que en vez de irse hacia adelante en la aorta se va hacia atrás al ventrículo es mayor a 60, se va para atrás a la aurícula es mayor a 60 ml por latido. Esto casi que es el volumen sistólico normal. Cuando el área de insuficiencia es mayor al 50% del área valvular y cuando la área eficaz del orificio de reflujo supera más de 40 centímetros cuadrados. Estas son indicaciones de gravedad del cuadro. Las manifestaciones clínicas, pues este es un soplo protosistólico decreciendo en fase aguda y ojo, ya cuando está muy avanzado el proceso y dilatadas todas las cámaras, da un soplo holosistólico en la fase crónica. Como es un soplo que se va a manifestar en la fase sistólica en la región mitral, se va a irradiar al ápex, se va a irradiar a la axila y se va a escuchar frémito, se va a escuchar el soplo sistólico en el ápex cardíaco con frémito irradiado a la axila. Obviamente, como tiene dilatadas las cámaras cardíacas, va a haber un desplazamiento externo, el choque de punta, como habíamos hablado, y los soplos, lo importante es que en fase crónica va a ser holosistólico.
y tiene algo característico que se llama frenillo de gaviota, y ese no lo van a confundir una vez que lo escuchen. Así como las gaviotas, digamos, hacen su sonido característico, así suena este soplo y se denomina por eso frenillo de gaviota. Y pues obviamente, si lo que tenemos es datos de afectación del corazón, va a crecer el ventrículo izquierdo porque vía sangre a ambos lados, vamos a tener una aurícula izquierda dilatada, como podemos ver aquí, se ve lo mismo, la línea recta desde lo que es el callado aórtico al ventrículo, en lugar de ver lo normal que es callado aórtico, botón aórtico deprimido y ventrículo. Aquí vemos la línea desde el callado aórtico hacia el ventrículo que va en línea recta prácticamente. Hay un agrandamiento del ventrículo izquierdo, hay una aurícula izquierda prominente y hay hipertensión pulmonar con congestión, ¿verdad? Líneas A y líneas B de Kerlik. Lo que hemos estado hablando anteriormente sobre lo que va a pasar cuando se afecte el lado izquierdo del corazón. ¿Cuál es el tratamiento? Si es grave, insuficiencia mitral grave, con muchos síntomas, queremos usar tratamiento médico, tenemos que mejorar la poscarga a través de vasodilatadores, tenemos que mejorar la precarga a través de diuréticos, tenemos que mejorar la capacidad contráctil del corazón a través de inotrópicos, y aquí sí podemos utilizar el balón de contrapulsación al interior del callado aórtico. Y el tratamiento quirúrgico lo mismo, ¿va? Una FEBI menor del 60% cuando el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo sea mayor a 40 y cuando haya hipertensión pulmonar. Y este es el balón de contrapulsación intraaórtico. Recuerden que más que todo las coronarias se irrigan en el momento de lo que es la diástole. Bueno, cuando hay sístole, la sangre sale expulsada a través del callado aórtico, y en este momento en que se llena el callado aórtico en las regiones de Valsalva, salen las aortas, las coronarias, perdón, y se llenan. Miren, recuerden que cuando vimos el reemplazo de la raíz aórtica, hablábamos de la región de Valsalva. Bueno, se contrae el ventrículo izquierdo, expulsa sangre hacia la región aórtica, y en el momento de la diástole es cuando se llenan las coronarias. Pero si la diástole dura poco y el volumen circulante es muy bajo, producto que el ventrículo, aparte de enviar a la aorta, envía también a la aurícula, entonces no se van a llenar bien las coronarias. Por eso ponemos el balón de contrapulsación intraaórtico. Miren, mucha, después de dar la sístole del corazón y expulsar la sangre, se infla el balón para hacer que permanezca un poquito más de tiempo la sangre en la fase diastólica y se llenen mejor las coronarias. Miren cómo se llenaron aquí, cómo se distendieron todas hasta el final. Para eso es el balón de contrapulsación aórtico, ¿verdad? Y era lo que vimos en el caso de ayer, ¿va? El balón de contrapulsación aórtico. La onda pequeña es la sístole y la onda grande es cuando el balón de contrapulsación se ha inflado, ¿verdad, señores? Para hacer lo que acabamos de hablar. Ok, entonces vamos a hacer un caso clínico rápido después de haber hablado de esto, y vamos a irlo presentando, y le vamos a pedir a Viviana Esther que nos apoye en este caso clínico. Viviana, ¿está por acá? Sí, sí, doctor. Paciente masculino de 60 años de edad, quien se encuentra ingresado en el servicio de cuidados coronarios, o sea, en el intensivo 3 del Roosevelt, porque tuvo un infarto con elevación del ST extenso de B1 a B6. Estaba fuera de periodo de ventana, por lo que no se pudo ni trombolizar ni se pudo dar cateterismo cardíaco. Y se inició tratamiento con lo que ya conocemos, la anticoagulación, ¿verdad? Tratamiento con antiagregantes plaquetarios, la doble terapia antiagregante plaquetaria, como dice acá, y tratamiento con YEC y beta bloqueador, que es lo ideal. Antecedentes: el paciente es hipertenso y diabético. Paciente es evaluado el siguiente día en el servicio y vemos que tiene una PA limítrofe, está taquicárdico, taquipneico, hipoxémico. Está somnoliento, diaforético, con palidez generalizada, tiene estertores crepitantes bilaterales y tiene un soplo holosistólico en foco mitral. Holosistólico en foco mitral. Grado 4, irradia la región axilar, el abdomen es benigno y las extremidades frías. Cuando hacemos una placa, vemos que tiene el característico de imagen en alas de murciélago o alas de mariposa, y creemos que tiene congestión pulmonar. Con estos datos que le acabo de dar, ¿cuál es su diagnóstico? Se fueron las dos de un solo.
¿Cuál es su diagnóstico? No la escucho, doctora. Ahí se me escucha. Pues, no mucho. No sería una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Para empezar, lo del foco mitral. Ajá, primero, Que exacto, el soplo en el foco mitral. mitral. De acuerdo, ¿qué más? ¿Y por qué sería holosistólico? O sea, ¿en qué momento está el ciclo cardíaco está? Sería ¿Está en sístole o está en diástole? No, en el sístole. Y entonces un soplo mitral en sístole, ¿qué debe estar pasando con la válvula mitral durante la sístole? Sería una insuficiencia. Ajá, pero normalmente, ¿qué debiese pasar con la válvula mitral cuando el corazón está en sístole? ¿Qué pasa con esta? ¿Se abre o se cierra? No, En la sístole. está cerrado. Entonces, si sopla en sístole, significa que es insuficiente, ¿verdad? De acuerdo con usted. ¿Y cuál cree que fue la causa? Había un infarto, ¿no? ¿Cree que haya ruptura de músculos papilares o de cuerdas tendinosas? Sí, eso podría ser la causa del infarto. De acuerdo con usted, va, es la causa más frecuente de insuficiencia mitral aguda, ¿verdad? Tratamiento, pues ya dijimos, hay que mejorar la precarga, la poscarga, el balón de contrapulsación aórtico o llevar al paciente a cirugía, a bypass coronario, bueno, en este caso a reparación de las cuerdas tendinosas, pero la verdad es que estos pacientes en la mayoría de los casos se mueren y este caso clínico que le acabo de presentar, pues falleció a las 2 horas de haber empezado con este cuadro clínico que es con esta parte del cuadro clínico, con estos signos vitales y este deterioro clínico, ¿verdad? Doctor, Así es, doctora. Entonces, perdón. Solo una duda, en ese caso de que habría que reparar las cuerdas o los músculos papilares, ¿cómo se realizaría? ¿Es con un trasplante o...? Por eso por eso se mueren, porque es una cirugía prácticamente que a corazón abierto, doctora, y es muy difícil realizarla en nuestro medio. Entonces, generalmente terminan por fallecer. De hecho, la mayoría de pacientes con muerte súbita de origen coronario es por esto. Cuando ustedes vean que le llegue a la emergencia a un paciente que presente infarto agudo al miocardio y que tenga muerte súbita, pero con datos clínicos, por ejemplo, de se ven cianóticos del tórax superior, hay que pensar que se murió de forma súbita porque se rompieron las cuerdas tendinosas o se rompieron los músculos papilares. Esta es una muerte casi que inmediata cuando esto sucede. Y la isquemia es tal que termina por romper estas áreas, ¿verdad? Entonces recuerden que parte de las complicaciones del infarto es esto, y la insuficiencia mitral aguda es una de las principales complicaciones que vamos a ver en estos pacientes. Bueno, doctores, por mi parte es todo.